Bienvenidos a este tercer video tutorial de Nómina Express. Después de configurar nuestro sistema podemos seguir con la creación de los empleados. Hay dos maneras diferentes de ingresarlos. Una es digitar la información directamente en el programa y la otra es importarlos desde una planilla en Excel. Las dos formas son válidas, pero nos parece mejor utilizar la importación, ya que muchos de ustedes tendrán ya parte de la información en hojas de cálculo. Además, porque las fuentes de la información de los empleados puede estar muy distribuida y en un formulario en Excel puedo ir llenando la información parcialmente. Mientras que para digitarlos en el programa tendría que tener toda la información lista porque el programa valida que no queden campos sin llenar. A continuación veremos las dos opciones. Para ingresar los empleados directamente en el programa, vamos al menú de liquidaciones y escogemos la opción empleados. Como vemos aquí no tenemos ningún empleado creado aún. Esta es la tabla de empleados. Le damos nuevo para ingresar un nuevo empleado. Digitamos su código o el ID o podemos usar la misma cédula si preferimos, el tipo de identificación que tiene, cédula. Ingresamos la misma, aquí sí, ingresamos la cédula del empleado, primer apellido, segundo apellido, nombre del empleado, segundo nombre, dirección. Aquí podemos ingresar la dirección. La ciudad donde está ubicado, Medellín, un teléfono, un celular, un correo electrónico, el sexo, el tipo de sangre, el estado civil y el contrato de vinculación. Este contrato de vinculación sirve para poder identificar el empleado con qué contrato está trabajando. Resulta que en la vida, la historia de las empresas, un empleado puede trabajar en diferentes épocas. Puede venir y vincularse con nosotros el año pasado, retirarse y volver a ingresar. Entonces, para que no se pierda esa historia, cada vez que ingresa lo identificamos como un contrato nuevo. Como aquí no tenemos ninguno, voy a poner el número 1, que es el contrato de vinculación. Si ustedes manejan algún número para identificar el contrato, lo deben ingresar aquí. Y le doy crear. Como ustedes ven, aquí ya me quedó creado el empleado. Esta es la primera parte donde ingresamos los datos básicos del empleado. Luego nos vamos a vinculación, donde aquí en vinculación no hay ninguno todavía. Voy a ingresar uno nuevo. ¿Qué información nos pide aquí? Ya es la información básica de cómo es la relación laboral del empleado con la empresa. Entonces aquí, ¿qué contrato? El 1, el que acabamos de hablar, es el que lo identifica. ¿Qué empleado es? En este caso, pues me mostraría todos los empleados, solamente tenemos este que acabamos de crear. Tipo de contrato, puedo elegir aquí, término fijo, término indefinido. La fecha de vinculación, le puedo poner la fecha de vinculación, 1 de septiembre. Cuando vence el contrato, como es indefinido, no vence, qué salario se va a ganar, 1.000.000 de pesos, si es salario variable, si es salario integral, horas de la jornada diaria, 8 horas,
Tipo de trabajador. Bueno, aquí hay muchos tipos de trabajador, pero lo más probable es que sea un dependiente. Subtipo de trabajador no aplica en este momento, en este caso. ¿A qué nómina pertenece? No tengo sino una nómina que es la nómina principal, la que es sucursal, también no tengo sino una oficina principal, ¿a qué división? Puedo tenerlo en la administración, ventas o producción, este va a ser de administración. Centro de costos, administración. ¿Qué cargo tiene qué cargo va a tener conductor? Aquí hay pues una lista grande de cargos. Si el cargo no aparece, pues podemos ir y crearlo, el cargo, y para poderle poner el cargo que ustedes quieran. ¿Qué turno? El sistema, pues este es más informativo, este campo, porque realmente el sistema no trabaja con turnos. ¿A qué fondos de pensiones pertenece? Escojo a qué fondos de pensiones está, el de cesantías, a cuál pertenece, a qué EPS está vinculado, la ARL Sura, qué categoría tiene de ARL, vamos a ponerle la 2, a qué caja de compensación está, Confama. Bueno, y ahora sigue a qué cuenta, qué cuenta. Es importante las cuentas para registrarlas para poder generar el archivo plano y subirlo al banco. ¿Qué tipo de cuenta? Ahorros. El número, y aquí ingresas el número de la cuenta. ¿A qué banco pertenece esa cuenta? Entonces ya aquí le defines, por ejemplo, la vivienda. La información que sigue de aquí para adelante es para los empleados que se les retiene, que se les hace retención. Entonces, si tiene dependientes, si maneja pensión voluntaria, si hace aportes a AFP, si tiene salud prepagada, intereses de vivienda, qué proceso hay dos procesos para liquidar la retención en la fuente, cuál de los dos va a usar, si es el 2, a qué tasa va a ser, la fecha de retiro. Aquí la manejaría la fecha de retiro, en este caso lo estamos ingresando, lo damos en blanco. Motivo de retiro, pues aquí no está vinculado. Fecha de vacaciones, días pendientes por vacaciones. Aquí podemos ingresar a un corte, por ejemplo, tengamos la fecha, los días consolidados de vacaciones por empleado, entonces puedo ingresar a una fecha. Sería bueno tenerlo en el momento de ingresar, pero en cualquier otro momento podemos hacer esta consolidación de vacaciones para que el sistema pueda hacer los cálculos automáticos de cuántos días de vacaciones tiene pendiente el empleado. ¿Paga subsidio de transporte? Sí, esto porque hay algunas empresas donde los empleados viven muy cerca a menos de 1 kilómetro de la compañía, entonces no se les paga subsidio de transporte y no tiene definiciones especiales. Las definiciones especiales son casos que en este momento no viene el caso comentar, pero permiten, por ejemplo, definir manualmente qué deducciones puede tener un empleado en su liquidación de la nómina. Una vez ingresa la información, creo el registro y como ustedes ven ya me quedó el registro creado en el sistema. De esa forma meten los datos directamente al sistema nuestro, digitándolos. No hay problema. Lo único que ustedes se dieron cuenta es que los campos, por ejemplo, de los fondos de pensiones y a qué fondos están vinculados, pues hay que seleccionarlos. Y esa información a veces ustedes las tienen muy distribuida, entonces es mejor tenerla. Hay que tener toda esa información lista en el momento de ingresar el empleado. Por lo que si lo hacen a través de un formulario y lo importan al sistema, pues esos formularios los pueden ir llenando parcialmente
y pueden pararlo y retomar el tema. Bueno, la otra forma de ingresar la información es utilizar un formato, una plantilla en Excel que nos permite llenar manualmente los datos del empleado para luego subirlos. Vía correo electrónico se les ha enviado a ustedes un formulario como este. Básicamente los campos que aparecen aquí son los mismos que vimos en el proceso de creación directamente del empleado en el programa. Entonces, en la parte superior están el título del campo requerido y vas a encontrar tres tipos de títulos. Los títulos con asterisco corresponden a campos obligatorios. Los títulos en blanco los debes digitar. Los títulos en amarillo deben ser escogidos de una lista. No los tienes que digitar, sino escoger la información de una lista. El primer campo es el NID de la compañía, de ustedes. De luego viene la identificación del empleado que quieres registrar. El tipo de identificación puede ser cualquiera de estas. O cédula de extranjería, o tarjeta de identidad o pasaporte. El número del documento que acabaste de seleccionar. Luego sigue el primer nombre, el primer apellido, el segundo apellido, el primer nombre, el segundo nombre, la dirección. Los campos que no tienen asterisco ni están en amarillo no son obligatorios. Las direcciones de donde vive el empleado, el municipio donde está ubicado. Como es en amarillo, tienes la forma de seleccionarlo y buscarlo en esta lista. Ingresas el teléfono, el celular, el correo electrónico, el sexo, el tipo de sangre, el estado civil, y hasta aquí llegan los datos personales del empleado. Luego empiezas a definir ya cómo es la relación laboral con el empleado, qué tipo de empleado de contrato tienes, cuándo fue la fecha de vinculación, si el contrato tiene algún vencimiento, cuándo es, el salario que se va a ganar, si es salario variable, si es salario integral, las horas de la jornada diaria, el tipo de trabajador, si es estos tipos los exige la DIAN. Ahora, para todo lo de nómina electrónica, dependiente y no aplica, son los más comunes para las empresas. Luego siguen los campos de a qué nómina pertenece, qué sucursal pertenece, qué división pertenece y el centro de costos en que está. Estos campos, si no tienes este tipo de divisiones en tu compañía, déjalos como están con esas codificaciones que están. Si por el contrario tú manejas múltiples centros de costos, pues aquí digitas el centro de costos y debes tener la precaución de, en el sistema nuestro, crear con los códigos que ingresaste aquí esos campos para que no vaya a haber inconsistencias. Entonces, estos 4 campos, si tienes varias codificaciones y vas a usar una codificación distinta, debes crear en el sistema esos códigos y para que no vayas a quedar con inconsistencias. Bueno, ¿en qué cargo pertenece el empleado? Igualmente aquí, si no encuentras el cargo, pues se puede crear en el sistema. El turno debes dejarlo 01, el sistema no maneja turnos realmente, entonces este campo no lo debes dejar así. Y aquí sigue todas las vinculaciones del empleado al fondo de pensión, al fondo de cesantía, en qué PS está, a qué RL pertenece, y cuál es la categoría del riesgo que tiene el empleado, a qué caja de compensación está afiliado. Viene ya la información de la cuenta, qué tipo de cuenta bancaria tiene, si es ahorros o si es corriente, el número de la cuenta y en qué banco se encuentra.
De aquí para adelante ya es información para los empleados que manejan retención en la fuente. Entonces, si tiene dependientes, si tiene pensión voluntaria, si hace aportes a cuentas AFC, si paga salud prepagada, intereses de vivienda, qué proceso de cálculo usa para el cálculo de la retención. Hay dos procesos, el proceso 1 y el proceso 2. Y si es el proceso 2, qué tasa eh, eh, te dio qué tasa te dio el cálculo para poder procesar para poder calcular la retención en la fuente. Estos dos campos son los días de vacaciones pendientes que tiene el empleado a una fecha de corte. Por ejemplo, como no tenemos la historia completa del empleado, pues sería bueno hacer una consolidación de vacaciones y saber cuántos días tiene pendiente al momento de ingresar el empleado. De esa manera, de esa forma, el sistema puede calcular los días de vacaciones de esta fecha de ingreso en adelante y viene y toma el dato de la historia que había. Lógicamente, este dato no lo tienes que hacer eh, a priori, no es obligación hacerlo, lo podemos hacer después de haber arrancado el, la configuración y el uso del programa. Bueno, yo tengo aquí un archivo que ya procesé con la información. Es importante comentarles que para poder subir este archivo debemos grabarlo con formato CSV. Formato SB es un formato que maneja el Excel y que lo que hace es separar los campos por coma, que permite que puede ser leído por diferentes tipos de programa. Entonces, aquí, como ustedes ven, es una hoja de Excel y está en formato Excel. Entonces, para poderlo subir al sistema, lo que tengo que venir es grabarlo como, ¿no es cierto? Le digo dónde lo voy a grabar y aquí selecciono el formato. Entonces el formato que ustedes deben seleccionar es CSV UTF-8, delimitado por comas. Ese es el formato que deben escoger para guardar el archivo. UTF, es importante que seleccionen la opción con UTF-8 porque si en este archivo van comas, tildes, ñes, ese tipo de caracteres especiales, el sistema los pueda subir bien a la nómina. Entonces aquí lo grabo este archivo, tomo nota de qué parte del disco lo tengo, aceptar y ya me cambió pues aquí y ya me lo grabó directamente en el disco duro. Bueno, yo ya había procesado un archivo, lo tengo aquí, se lo voy a mostrar. Ya lo ingresé, ya está en formato CSV, ya está con toda la información. Lo que vamos a hacer ahora es importarlo a la nómina Express. Entonces, dentro de la nómina Express vengo al menú de importar, exportar, empleados y vinculaciones, selecciono esta opción, me pide que cuál es el archivo que quiero subir, este es el archivo que quiero subir, este archivo, ¿no es cierto? Y le digo importar. El sistema me saca un informe de si pudo crear bien cada uno de los empleados. Aquí el resultado de todo me dice creado satisfactoriamente. Si vengo ya a la opción de liquidaciones empleados, pues ya me encuentro que quedaron los empleados
importados en el sistema. Igualmente la parte de vinculaciones, en la opción de vinculaciones ya tengo todos los empleados creados en el sistema con la definición de los contratos laborales con el empleado de la relación laboral como fue. Ya con esto queda listo la nómina para empezar a hacer las liquidaciones. Hasta aquí este video tutorial. Espero que haya sido de mucha utilidad. Gracias.